Todo esto venía por la intervención de de Rubén Moreira Valdés, el cual tergiversa, manipula datos, dan momentos que no existen en este bello México, en el cual estos señores quieren, como el que estamos viendo ahorita, este panista, que también mintió constantemente sobre la situación económica de Comisión Federal de Electricidad, donde ellos siguen diciendo que el kilowatt hora emitido por Comisión Federal cuesta el doble que las compañías extranjeras que vienen aquí a México. Vamos a escuchar a Moreira para que sepa de qué tamaño es la calaña y cómo insisten en querer vender la generación de energía eléctrica al extranjero. Vamos a escucharlo en este momento. Aquí ya lo tenemos exactamente. Vamos a darle play para escuchar los argumentos mentirosos, marrulleros. Don Cetina. El siguiente orador. Claro que sí, diputado presidente. Se le concede el uso de la voz para hablar en contra hasta por 5 minutos al diputado Miguel Rodarte del Grupo Parlamentario del PAN. Yo entiendo la importancia de tener una empresa mexicana de todas y de todos que sea fuerte. Yo hago votos porque eso suceda, pero quiero hacer algunas precisiones. Nosotros hace unos años votamos en contra de la iniciativa que presentó el señor presidente de la República, porque ustedes no aceptaron que el derecho a tener electricidad fuera un derecho humano. En aquellas negociaciones nosotros propusimos eso y no se aceptó. Ahí están los videos. Cuando a mí me pidieron, me hicieron una pregunta, yo les contesté y les mostré cuál era la iniciativa de nosotros. Pero tampoco acepto que nosotros estemos al servicio de nadie, cuando Morena está al servicio de los grandes intereses de este país. Hoy las oligarquías de esta nación, esas que ustedes dicen combatir, han aumentado exponencialmente sus riquezas, ¿o no es así? Pero además, una empresa que tenía números negros, me refiero a CFE, hoy tiene números rojos, perdiendo miles de millones de pesos. Y eso dicen sus resultados financieros, Ayer discutíamos y me di cuenta que los asesores legales que tienen ahí son bastante malos, pero los resultados financieros dicen eso. Ahora, hay una narrativa, compañeros de Acción Nacional y de MC, para posicionar como un éxito la gestión de CFE. Me refiero a eso que han dicho que es la planta más grande del mundo de energía solar. Pues eso es falso. En los planos es la más grande, en el spot que ponen ahí en la televisión es el más grande, pero ni siquiera está interconectada con nada. Es una pequeña planta para darle energía a Puerto Peñasco. Todo lo demás no existe. Y si quieren, pues todavía hay tiempo para echarnos una vueltecita y preguntarles ahí dónde están los millones de paneles solares que faltan. A eso sí, en el spot están completos. Nos preocupa que no hay energía en este país. Más de 20 estados ya no pueden crecer, no pueden recibir plantas de la industria automotriz porque no hay electricidad, tan sencillo como eso, porque no han generado electricidad. Entonces, hablamos de soberanía. Por cierto, hago un paréntesis. Aquí tenemos un problema de soberanía con el narco, que es el autogobierno que hay. Tenemos varios días ahí que no lo dejan vender limones. Luego hablamos de la soberanía internacional. Y le voy a citar a un directivo de un partido político, no de la oposición, y a lo mejor estaba ahí mi amigo Braulio, cuando reconoció que había un segundo gobierno en este país. No fuimos nosotros, fue un militante de sus partidos que dijo en el Tribunal Federal Electoral: hay que reconocer que hay un gobierno paralelo. No nos dijimos nosotros. Y ahí está para la historia lo que ahí se dijo. Entonces, hablan de soberanía. Pues, si no mandan ustedes, hombre, manden el narco. Esa es la verdad. Y si no, porque se van mexicanos a Guatemala. Pero volviendo al tema, no, y así lo van a dejar otros 6 años por lo que veo. Volviendo al tema, sí, porque aquí esa de echarle la culpa atrás, pues ya se les va a acabar. A Génesis, ándale, la Génesis. ¿Dónde? Sí, de Adán y Eva, esperan marihuana. Va a haber una segunda ronda. Ahora, perdón, Rubén. Va a haber una segunda ronda en donde el que quiera hablar a favor o en contra se puede inscribir. Bueno, déjenme vuelvo a lo mío. Entonces la CFE no está generando electricidad verde, la CFE no está generando suficiente electricidad, y si no, vean los estados del norte, ya no pueden recibir más plantas, ya no lo ha generado. Y luego, con esa narrativa, otra vez vamos con los españoles, pues terminamos comprándoles los espejitos a los españoles, que se fueron a otra parte del mundo a invertir.
creo que también, mi querido presidente, es insuficiente esto. Nosotros vamos a poner reservas para que el derecho humano al suministro de electricidad se ponga en esta iniciativa. Vamos a presentar reservas para que los pequeños, micro, medianos y pequeños agricultores reciban tarifas de luz o de energía eléctrica que puedan pagar. Espero que ahí voten a favor. Vamos a poner una reserva de buenas prácticas comerciales para que el micro, pequeño y mediano comerciante reciba el costo de la energía eléctrica como hoy lo reciben los aliados de ustedes, los de las grandes cadenas comerciales, que les cobran a ustedes muy poco. Pues la pregunta del señor Moreira es, ¿y qué hicieron con la reforma eléctrica del 2013? ¿Verdaderamente hicieron una reforma eléctrica humana? ¿Bajaron los precios de la energía eléctrica? ¿Los aumentaron? Y lo único que entregaron fue la generación a los extranjeros con los cuales ustedes se vieron beneficiados porque económicamente recibían un moche constantemente. Hoy se quieren poner la casaca de que quieren ser humanistas con la gente más necesitada de este país, si son los hipócritas los que generaron pobres millones y millones en este país. Hoy resulta que nos quieren engañar con su discurso barato. Yo espero que esas reservas las acompañen, porque si no, pues volvemos a esa narrativa de decir que están con el pueblo, cuando en realidad lo que están es construyendo leyes de papel. Muchas gracias, gracias a todos y adelante. Bueno, y la discusión se seguía dando allá en el recinto de San Lázaro. Repito, este es el preámbulo donde están preparando lo que se va a discutir ya el mes que entra. Se están sacando ahora sí todos los puntos a discutir en su momento para ya llegar el 1 de septiembre y que de esa manera ya sea más ágil la situación, porque no es solo la reforma al Poder Judicial, viene también la reforma laboral, viene la reforma eléctrica como lo está viendo en este momento y por supuesto que está siendo discutida de la manera más amplia para que después no vengan por ahí un juez Gómez Fierro a querernos decir y expresar acerca de que vaya a meter un amparo por ahí para defender a los extranjeros. ¿Qué más decían por allá? Bueno, dialogar esta reserva que ustedes presentan con más tiempo. Por eso no la puedo acompañar. Estoy de acuerdo en el tema de que no tenga lucro, CFE, que esa parte venía de la iniciativa original del presidente. En eso estoy de acuerdo. Y en ese mismo sentido, yo creo que no riñe lo que nosotros hemos dicho, en el sentido de que debe existir una empresa del Estado. A los particulares deberíamos de exigirle que ofrezcan el servicio también en esas zonas alejadas, como lo planteamos nosotros con los ferrocarriles, que una parte del servicio de los ferrocarriles de carga pues se destine también al transporte, adicionando carros de transporte. O sea, eso nosotros estamos de acuerdo, no me explico por qué Morena no ha hecho o ha insistido en ese tipo de cosas. Yo le iba a preguntar hace rato al orador a qué se refería con la transmisión, si va a recuperar para el Estado la transmisión, porque ahora mismo la transmisión, en el caso de estas empresas que generan electricidad, no están pagando el porteo, no lo están pagando, es injusto, y eso provoca, por eso la iniciativa de don Eduardo, de decirle a aquel de la pequeña empresa, tiene que recibir el costo similar, voy a poner el nombre al Oxxo, porque la tienda esta de don Beto, pues queda en desventaja con el Oxxo, porque el Oxxo le pone aire acondicionado, le tiene hieleras, sino más que si hace eso, el pequeño comerciante se funde, pues porque, no porque Oxxo esté produciendo electricidad, sino porque no paga el porteo. Bueno. ¿Y quién creó esas reglas de no pagar porteo? ¿Qué significa? Que es la conducción de las generadoras de energía eléctricas extranjeras que tienen su generador, pero no tienen los cables necesarios para llevarlo al mentado Oxxo. Ese porteo, pues casi se lo regalaban. ¿Quién creó esa ley? Ellos, los hipócritas que están ahora queriéndose rasgar las vestiduras por ahí, curarse en salud. ¿Quién creó la simulación para que el Oxxo también fuera con $1 socio de esas grandes compañías y que de esa manera Comisión Federal no le cobrara la electricidad, sino se la cobrara directamente Iberdrola? O sea, una empresa paralela a Comisión. ¿Quién creó esas reglas? Estos que se están curando en salud en este momento. Siguiente cosa, yo estoy de acuerdo con lo del litio,
Yo estoy de acuerdo con el litio y creo que aquella vez pudimos haber transitado, pero fue muy rápido el día que se votó. Acá lo habíamos pensado discutirlo, pero se votó el día. O sea, estoy de acuerdo, pero voté en contra. Así son de hipócritas. Estoy de acuerdo con el litio, pero voté en contra. Siguiente. No puedo acompañar porque se está incluyendo lo de Pemex y se está haciendo en este momento y creo que nosotros tenemos que reflexionar qué va a pasar con la deuda de Pemex. Si ustedes lo hacen de empresa productiva a empresa pública, yo supongo que la deuda se va a hacer pública y entonces la va a asumir el Estado. Y eso tiene ciertas implicaciones que yo creo que hay que revisar. Porque además hay tenedores en el mundo de la deuda de Pemex. Y entonces hay que ver qué va a pasar. Y eso tiene implicaciones en los tratados internacionales. ¿Quién endeudó a Pemex? Es la pregunta. ¿A quién pertenece Pemex? Al gobierno. La deuda de Pemex como una paraestatal la endeudaron estos pillos que ve en pantalla. Y ahora resulta, dice, que cómo es posible que el gobierno va a absorber la deuda de Pemex. Pues si somos los garantes, el pueblo de México de Pemex. Pemex por sí solo lo quebraron ellos, lo hicieron añicos. ¿Quién tiene que salir en salvación de Pemex? La sociedad mexicana, señor Moreira. Lo que sí no permitimos es que salgamos en salvación de negocios de los privados, como lo hicieron con el Fobaproa. Pues no le veo problema, pero creo que la parte responsable es revisarlo. Por esa parte no la podemos acompañar, porque no, ahora sí que como dicen, no lo esperábamos, ¿verdad? Pero bueno, ya en el pleno veremos, si es que ustedes lo llevan al pleno, ya en el pleno veremos, si es que lo llevan en septiembre, ya veremos en octubre, esa es buena nota internacional, ya veremos cómo discutimos esto. De una vez le digo que a mí no me parece que los oligarcas no paguen el porteo, porque los cables son de la nación. Ahora sí, Le pongo un ejemplo, sí, le hablo a todos, a ti también, hermano. Le pongo un ejemplo. Telmex cobra el uso de las líneas de Telmex a las otras compañías que empiezan a prestar el servicio. No veo por qué CFE no cobre. Porque ustedes pusieron las reglas de que no se cobraran. ¿Quién echó adelante la reforma energética del 2013 con Peña Nieto? Ustedes, sinvergüenzas. ¿Quién quiso quitarles ese mentado porteo casi gratis a las empresas privadas? Andrés Manuel López Obrador con su reforma eléctrica. ¿Quién la amparó? Gómez Fierro. Luego vino el plan B. ¿Quién amparó el plan B? El mismo juez, comandados por ustedes. Por eso el presidente de la República sacó el plan C, pero para el 2 de junio pasado dijo, plan A pasó, pero pues los señores del Tribunal del Poder Judicial de la Federación se encargaron de echarlo abajo. Plan B hicieron lo mismo. Y ahora resulta que viene este sinvergüenza a quererse curar en salud. Además, CFE es de todos nosotros. Ahora sí. Más razón. Entonces, por eso no puedo acompañar, no por otra cosa, porque está precipitado. Y por el tema, como le digo, de qué va a pasar con la deuda. La deuda no se calienta en planchas. La deuda del gobierno ha crecido muchísimo, en 7 billones de pesos, 6 billones de pesos. Entonces, me preocupa ese traslado de deuda. En el resto de cosas, bueno, pues ya mostré yo que había conformidad y hasta presentamos una iniciativa y yo creo que podemos dialogarlo, igual que lo de los ferrocarriles. Cuando le digamos a los grandes consorcios, oye, deja una corrida para el pasaje. Es decir, no tiene que ser necesariamente el Estado en el sentido de prestar directamente el servicio, sino obligar al otro de que si está usando las vías férreas de la nación, oye, pues agrégale unos vagoncitos. Y creo que muchas de estas cosas me preocupa que teniendo posibilidades de llegar a acuerdos, y ya para cerrar, y me voy al tema de los correos. Los correos están feneciendo en este país. Usted tiene razón, en las zonas más alejadas de este país no llegan los paquetes. Tenemos que hacer ni las cartas. ¿Por qué? Pues porque las grandes empresas de paquetería se comen a nuestro correo. Ojalá y podamos. ¿Y quién creó ese reglamento? ¿Quién dejó entrar a las grandes empresas a este país de forma visceral? ¿Quién aniquiló Cepomex? ¿Quiénes fueron? Los que estamos viendo aquí en pantalla ahora resulta que quieren ser los salvadores de la nación. Vamos a ponernos de acuerdo en cosas muy sencillas. Que esas grandes compañías destinen recursos a través de impuestos, obviamente, para reactivar el correo.
Porque obviamente, no quiero mencionar nombres, pero estas empresas, pues no van a ir a Sierra Mojada, Coahuila, hombre, ni a San José de Carranza, ni a los pueblos, va a ser correos. Sí, nada más que usted tiene razón, nada más que les ganan a los buenos clientes. Puede hacer esta propuesta que usted hace, sí hay un avance del Gobierno de la República y si le parece podemos entrevistarnos en este ánimo constructivo que ha derivado usted, diputado Moreira, con mucho gusto. Es pregunta, adelante, diputado. Le acepto esa propuesta. Mire, en el gobierno anterior se firmaron convenios con los estados para ofrecer el servicio de correos en los lugares más alejados. No se terminó con ese proceso, pero yo creo que tenemos que fortalecer correos con este ánimo de decirle al particular una parte de lo que vas a ganar, transfiérelo para poderle dar el servicio a la gente que no lo va a tener de otra manera. O sea, no desmantelemos. Y yo le diría que en el próximo presupuesto votáramos subsidio a correos. Correos no tiene subsidio. Por eso cuando llega toda la correspondencia internacional, se hace un problema ahí. Yo le sé un poquito de eso. Entonces acepto ese tema. Sí, ya está. No la conozco, pero ya la conoceré gracias a usted. Gracias. Amor y paz. Bueno, ya escuchó usted que los hombres que destruyeron a este país como los priistas en su momento, ahora resulta que quieren remendar todo lo roto que nos dejaron durante varios años. Vamos a escuchar a ver qué decía la diputada en mención hace un momento. Indígenas, pues en tiempos de bondad, cuando lo pudieron haber hecho, pues hoy nos vienen a dar recetas que nunca aplicaron en los momentos que ellos tuvieron la oportunidad de gobernar. Entonces, decirles que es rentable, donde no es rentable, en los privados no invierten, porque ellos lo que quieren es una masa de clientes rápida. Eso genera inequidad, porque las zonas de baja densidad de población no resultan rentables. Entonces, pues bueno, hoy es rentable políticamente, pero pues ya pasó la elección y les quiero decir que el reloj electoral pues ya cambió. Entonces, una empresa pública para nosotros va a asegurar que el bien público es administrado correctamente a favor de todo el país. Invertir en la última milla, que son las zonas de baja densidad, solo será posible si una empresa pública usa esa infraestructura de manera equitativa para abrir el acceso a toda la población. Eso es lo que estamos el día de hoy legislando y por eso también decirles que en el caso de Pemex, solo con eso cerraría mi intervención por el tema energético. En el debate, sí. Diputada Chavira, acepto una pregunta del diputado Cantón. Bueno, y esto que está diciendo la diputada Chavira ya lo vio. Ya pasaron los tiempos electorales. Ya no son tiempos de agarrar de motín político a Sierra Mojada, como decía por ahí el diputado Moreira, que es el orquestador de que se perpetúe en el poder por ahí Alito Moreno, el antidemócrata, ese de forajido que ahora nos quiere dar clases de civismo y de cómo se deben hacer las cosas después de que ellos destruyeron el Cepomex, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, para poderle paso a los extranjeros. Pero no hay que olvidar la intervención de Noroña que fue, pero de una manera eficaz en su momento. Vamos a escucharlo. Ahora se le concede el uso de la voz para hablar a favor al diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches o tardes todavía, compañeros, compañeras. ¿Qué aprendió la oposición de la elección del 2 de junio? Nada, absolutamente nada. No lo digo hoy, lo dije en tribuna, en el marco de la discusión de la reforma eléctrica, les dije, traidores a la patria. Son unos traidores a la patria al estar defendiendo los intereses de las empresas privadas de electricidad que nos roban 490,000 millones de pesos al año. Y les dije, en este acto, en este momento, con su votación, nos están entregando la presidencia de la República. Ahora sí que puedo presumir que tengo voz de profeta. Y hoy aquí están repitiendo el mismo discurso falaz y tramposo que hicieron en la discusión de la reforma en materia constitucional sobre electricidad. Se les olvida que descuartizaron con su reforma energética a Comisión Federal de Electricidad en 5 pedazos y se les olvida que cada empresa, que es la misma, no se puede ayudar entre sí por las determinaciones legales. Aquí los representantes de Alejandro Moreno, porque no puedo decir que son los representantes del PRI, porque el PRI se dijo socialdemócrata hace poco y yo supuse que iban a recuperar el nacionalismo revolucionario y ya se les olvidó. Y aquí plantean que no le cobramos al Oxxo. Las grandes empresas no consumen electricidad con CFE, le compran con un esquema tramposo de autogeneración
autogeneran, falso, son sus clientes de las empresas privadas de electricidad. Y con ese esquema que la Corte inclusive, la Corte torcida, reconoció que era un esquema de defraudación de la ley. Ahí nos roban 490,000 millones de pesos al año. No conformes con eso. Dice aquí la representación Paniaguada que 25 años de inversión extranjera, que me lo expliquen, porque no se permitía inversión privada, ni nacional ni extranjera, antes de la reforma de Peña. Solitos se desnudan en sus unidos, que no hay ni una sola empresa, hoy lo dio a conocer el compañero presidente en su mañanera, todo el financiamiento a su líder Claudio Xóchitl González, no lo conozco porque no te lo han presentado, es que se movía en las altas esferas con el inútil de Marco Cortés, con Alejandro Moreno y con Jesús Zambrano, a ti no te invitaban ciertamente. Entonces, porque hay niveles también en la oposición, hay niveles, en la oposición hay. Entonces, sí, no, es que dicen cosas terribles y luego no les gustan. Y se van. Y luego no les gustan, porque no, ningún discriminatorio. A ver, yo pediría primero a la mesa, sí, no, pero que amenacen lo que quieran, porque aquí vinieron a decir una serie de barbaridades, la representación del PRI y del PAN. O sea, pues una por una, si me dejan de interrumpir, yo pido que me dejen de interrumpir y además… Vamos a escuchar al diputado Fernando Noroña. Datos positivos, sí, claro. 320,000 millones de pesos más de ingresos de Comisión Federal de Electricidad este año en comparación con 2023. 320,000 millones de pesos más. Es falso que tenga… Los problemas que aparecen ahí en libros tienen que ver con cambio de la moneda de la deuda que dejaron los gobiernos anteriores. No tiene que ver con el funcionamiento de Comisión Federal de Electricidad. Diputado Noroña, la diputada Guadalupe Chavira quiere hacerle una pregunta. ¿Acepta? Le agradezco mucho porque además me permitirá recuperar el tiempo que me han estado quitando Adelante. con las interrupciones. Por favor, diputada Chavira. Sí, gracias, diputado Gerardo Fernández Noroña. Para quienes nos escuchan, me parece que estamos escribiendo una página de la historia. Siéntanse protagonistas, compañeros de la oposición. Ustedes saben cómo tendrían ustedes que pasar a la historia. Diputado Noroña, ¿podría darnos más información de cómo se construye esta simbiosis entre el poder económico y el poder político? Eso creo que usted lo entiende muy bien, pero el pueblo de México necesita tener más información de cómo se construye esta simbiosis y por qué la importancia de que el Estado recobre la rectoría hoy en tiempos de la transformación es cuánto. Adelante, diputado lo podría Fernando decir Noroña. de esta manera. ¿Cómo nos podríamos explicar que partidos nacionales de oposición, pero nacionales, se inclinen en defender a las empresas privadas de electricidad frente a su empresa, la empresa pública que es Comisión Federal de Electricidad, con energías limpias y porque son las mejores y porque van a invertir y porque nos va a hablar en inglés ya todos nuestros aparatos porque van a tener energía eléctrica de las empresas privadas, que por cierto ninguna son estadounidenses? Yo les recuerdo que los diputados europeos dijeron que las violaciones a los derechos de los periodistas cuando íbamos a aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica y apenas se detuvo y se les olvidaron los derechos humanos de los periodistas. O sea, ¿y Estados Unidos qué tiene que ver aquí si ninguna empresa de electricidad extranjera es estadounidense? Los fondos de inversión. Son los fondos de inversión, están respondiendo a esos intereses y es una actitud contraria a los intereses nacionales. Eso no es que son estatistas, es que están subsidiando, estamos subsidiando a las empresas extranjeras con 490,000 millones, no lo estamos subsidiando, nos están robando 490,000 millones de pesos al año. Ni siquiera es subsidio, esquemas ilegales, esquemas perversos, esquemas torcidos. De eso hablamos desde la discusión de la reforma constitucional. Es más, ya que me presionan, yo creo que esta reforma debería ir más lejos. Yo creo que debería ser una profunda reforma energética que retomara efectivamente para el control de la nación sus recursos estratégicos al servicio del pueblo. Porque un particular va a beneficiarse de nuestra riqueza. No nos regaló ni un kilowatt las empresas privadas de electricidad durante la pandemia, ni un kilowatt. Nos cobran la tarifa más alta, tarifas baratas, patrañas, nos cobran la tarifa más alta. No importa cuánto les cueste producir electricidad, van por delante. No pagan un solo servicio, un solo centavo por la distribución. No pagan un solo centavo. No han puesto un milímetro de cable para la distribución de electricidad. Son unas empresas, ¿cómo las llamo? Rémoras. Esa es la manera más elegante. ¿Concluyó la respuesta? Pues no concluí porque es muy largo, pero sí de entrada. Continúo con mi tiempo. Adelante.
Entonces sí estamos hablando de una discusión política más de una discusión técnica. Estamos hablando de si el Estado mexicano debe conservar sus áreas estratégicas y prioritarias al servicio del pueblo, o si debemos hacer como ha hecho el PRI y el PAN, de privatizar todos los servicios y entregárselos a sus compadres o al capital extranjero. De eso estamos hablando, de los negocios al cobijo del poder, del servicio a los grandes intereses contrarios a la nación. Eso es lo que está en discusión en este momento, y por eso, luego termino, porque de verdad, o sea, pues yo sí los venía oyendo todo el tiempo, y yo también me chilo cuando los oigo, pero pues los oigo, es su derecho, no me faltaba. Pero cuando me toca hablar, pues me toca responder. Ahí, Diputado Fernando Noroña, la diputada Adriana Bustamante le quiere hacer una pregunta. Con mucho gusto. Adelante, por favor. Estimado diputado Noroña, ¿usted nos podría compartir qué pasa en países como Reino Unido, España, o Texas, cuando hay un desastre natural y que no existe una empresa estratégica a cargo de los servicios de energía? ¿Qué pasa cuando países como Reino Unido, que quiere legislar para tener una empresa estatal que provea de servicios, y se encuentra con una red de tendido que es de privados y de diferentes privados que no se ponen de acuerdo para entregar el servicio a la población? En países como ellos, que dependen mucho de la energía, en unos inviernos muy crudos, en unos veranos cada vez más calurosos por el cambio climático, ¿qué es lo que sucede ahí por no tener una empresa estratégica estatal que atienda las necesidades del pueblo? Muchas gracias por la pregunta, ni siquiera necesito ir muy lejos. Adelante. Cuando se dio en Texas este fenómeno de una helada terrible y ya no se produjo gas natural, nosotros dependemos del gas natural. Esa es una cosa que tenemos que resolver. Y todo se paró, la producción de electricidad. Los primeros que se salieron fueron los privados. Fueron los primeros que dijeron, no está costeable el costo del… Ya dije que el 60% de la electricidad que producen es con ciclo combinado, que es con gas, y tuvo que ser CFE quien diera la respuesta. Bueno, ¿qué privado movió un dedo para ayudar en la tragedia de Acapulco? ¿Qué privado se metió a restablecer el servicio de electricidad, nos donó 1 kilowatt, hizo algún acto de solidaridad? Ni uno solo. Ni uno solo, ni siquiera necesito ir, que te agradezco a los ejemplos donde en Nueva York se quedan días sin electricidad o en Texas se han quedado días sin electricidad porque son empresas privadas y lo único que les interesa es el lucro. No hay, pues esa es la lógica del sistema económico vigente, ¿no? Pues así es. No quiero pedirles que sean hermanitas de la caridad, pero lo que le pregunto es a la oposición, ¿por qué respalda eso? ¿Por qué respalda el saqueo de la nación? ¿Por qué respalda el que estén cobrando las tarifas más caras? ¿Por qué respalda en que usen engaños para abastecer a las grandes empresas de electricidad? ¿Por qué respaldan los discursos falaces sobre el supuesto preocupación por el medio ambiente? Aquí estamos en realidad sentando unas bases iniciales que yo ya dije que tenemos que ir más a fondo para recuperar nuestra soberanía energética y por lo tanto servir al pueblo y a la patria con mayor eficacia. Ese es el tamaño de la discusión que estamos realizando. Y por eso, aunque no les guste, como lo dije en el Pleno cuando la reforma constitucional en materia eléctrica, quienes están en contra de estas reformas, es duro decirlo, pero es la verdad, son traidores a la patria. Están en contra de los intereses nacionales. Bueno, pues el pueblo tan lo cree así que nos dio 36 millones de votos. Nada más. Porque el pueblo se le grabaron estas cosas a fuego. Fue una discusión importantísima que ya se les olvidó que están reproduciendo otra vez los mismos argumentos. Tan ya se les olvidó que están volviendo a las mismas falacias. Tan ya se les olvidó que están volviendo a la misma perversidad. A vituperar a Comisión Federal de Electricidad, a vituperar el servicio público, a vituperar lo que está al servicio del pueblo y a decir que lo único que puede salvarnos es el capital extranjero y su conocimiento tecnológico, que además no nos han transferido absolutamente nada. Nosotros estamos, y termino, pero además, ahora sí que caigo en esta última provocación y termino, presidente, que Acción Nacional se oponga a esto está en su raíz, está en su programa, está en su visión, está en sus principios. Nacieron contra el gobierno del general Lázaro Cárdenas, contra la creación de CFE, contra la creación del Ejido, contra la creación del Politécnico, contra la distribución de tierras, lo que ellos dicen, estatismo, son admiradores de Milei y todo lo que eso representa. Pero que el Partido Revolucionario Institucional, que dijo que va a ser socialdemócrata, vuelva a plegarse a esas posiciones, son lo que yo, pues sí me toca el nervio, la verdad sea dicha, y ya lo demostré. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a escuchar al diputado García Almaguer, que también tiene, Hamlet García Almaguer, que también tiene bastantes datos al respecto, y así es, la hipocresía del PAN
nacen aquellos ayeres cuando crea Pemex, cuando se crea Comisión Federal de Electricidad, y ellos se oponen a que el gobierno cree esas instituciones y esa generadora de extracción de petróleo en aquel momento, que era Petróleos Mexicanos en su momento. Luego vienen las refinerías, pues ellos se oponían a todo eso, les gustaba el capital extranjero, que viniera la gente de otro lado, porque ellos se sienten tocados por la reina Isabel, que en paz descanse, por cierto. Ellos todavía se sienten de la nobleza, con esos títulos nobiliarios, los cuales desean mucho.